caso del PLD, que desde el debate presidencial pues hablaba de el manejo errado y corrupto de las asignaciones de las pensiones, y que el presidente le decía, bueno, pero pásame la lista. Pues hicieron lo propio esta semana, una lista extensa de irregularidades en las asignaciones de las pensiones que habría dado la presidencia de la República a través de decreto, pero muchas otras cosas que se han bailado durante las últimas horas en el cierre de esta campaña electoral 2024. Mira, te voy a analizar el fenómeno por tres vías. En primer lugar, vámonos a lo meramente coyuntural que tiene que ver con estas elecciones en sí. En términos de estas elecciones en sí, definitivamente ya lo habíamos tocado en ocasiones anteriores. Se nota un deterioro muy profundo del concepto de democracia, del concepto de la presentación y representación de los candidatos que los partidos políticos están presentando. Vemos que se ha relajado la figura del representante congresual a niveles ya absurdos, y que en definitiva es una matemática y una alquimia la que se pretende, donde no progresamos, no avanzamos. O sea, uno de los problemas fundamentales que teníamos era la multiplicidad de partidos. Cuando eran 26 partidos en el año 2012, se criticaba que eran 26 partidos, que eran demasiado, que la partidocracia dominicana se había exagerado. Cuando se hablaba del problema de que el dinero espúreo, de que el dinero negro, de que el dinero mal habido entraba en la política a principio de la década, a principio de siglo, 2000, 2002, 2004, en todas esas elecciones, se inventaron la figura de pagar o matar. No, eso fue otro que dijo eso. Eh, Pagar para no matar. Sí, pero se dijo pagar para no corromperme, para no cobrar, vamos a decirlo así. Para no cobrarle al feo, voy a esperar el pago del gobierno y voy a garantizar el pago del gobierno. De una vez se armaron las triquiñuelas para garantizar que serían solo los partidos grandes los que iban a recibir el 90% de ese pastel, y en definitiva siguen recibiendo el dinero del Estado, y al mismo tiempo el dinero negro sigue estando presente en la política, porque tenemos hasta diputados presos fuera de República Dominicana por eso, y hemos tenido cualquier cantidad de escenarios con esa situación, repitiendo eso. Entonces, en definitiva, ahora vemos cómo tenemos más partidos. En el 2012 eran 26, ahora son ¿cuántos? 38, 30, 39. son como 36, si no recuerdo mal. 36, o sea que tenemos 10 más, un 40% más de lo que teníamos en el año 2012, cuando estábamos criticando y esperando que se consolidaran y desaparecieran por lo menos 8 o 10 partidos. Venezuela, cuando se vio en una situación parecida a la nuestra, con más de 30 partidos, llamaron a un viejo guardia y le dijeron a ese guardia: ven, hazte populista, primero intenta por golpe de Estado y luego encaquétate ahí, y de allá para acá miren por dónde va Venezuela, que ni con un pajarito en el oído ha logrado salir del problema. Entonces, ese es el primer punto grave que yo veo. Un tema tan Reconocidos, grave, ¿eh? reconocidos hay 31 partidos, reconocidos. 31 partidos, Pero obviamente sabemos que hay otros 5 más que en tantos el que están en el 2012. pataleo, claro. Exacto. Bueno, pues lo mismo pasó en Venezuela. Cuando pasó de 30, llegamos al escenario que te acabo de describir. Algo tan ridículo que está pasando ahora, que tú tienes, por ejemplo, esa candidatura a senador del distrito del partido oficial. Todo el mundo dice que se hizo sencillamente por garantizar la foto del presidente en una casilla más en el tema presidencial. Entonces, eso por un lado. Y al mismo tiempo tú tienes que en el distrito, en la circunscripción número 1, que aparte en el tema de diputados, fíjate todos los líos que todavía existen, que ese es otro escenario de eso. Pero al mismo tiempo tú tienes que en la circunscripción número 1, el presidente de la República y el partido oficial está apoyando 2 senadores. Sí. Eso, o sea, En la eso no se circunscripción uno. entiende. Sí, claro.
Dos tiene el senadores, apoyo, dos diputados. dos senadores, no, dos senadores. En la circunscripción número 1, el partido oficial aliado tiene a Guillermo Moreno y a Vinicito Castillo. Ah, Son bueno, dos en el senadores. Distrito Nacional. Perdón. Eso mismo, el Distrito Nacional, circunscripción, bueno, sí, no circunscripción 1, perdón, Distrito Nacional, tienes razón, Perdón. porque el distrito tiene 3 circunscripciones, Exacto. excúsame, está de acuerdo, estamos de acuerdo. Entonces, en el Distrito Nacional, el partido oficial apoya a dos senadores. Eso, ¿verdad? Ya ahí, esa es la tapa al pomo, o sea, yo soy liceísta hasta el tercer inning y del cuarto para adelante, yo soy aguilucho. Ese es el caso de Vinicito y ese es el caso del presidente de la República. Bueno, seguimos. Ay, de Guillermo Moreno no se sabe cuál es el caso, porque él está todavía diciendo que donde dijo, digo, Diego. Y tratando de justificar lo que dijo en el 2004, frente al 2012, frente al 2024. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, tú tienes que cuando tú, y eso te lo voy a tratar de amarrar a lo que está pasando en Argentina, se supone que la partidocracia y el escenario del gobierno te debe de llevar a un escenario en el cual el gasto público y los proyectos del Estado sean tales que defiendan y transformen a la sociedad. Sin embargo, nosotros lo que estamos viendo es que el ejercicio de la política entretiene tanto que nosotros no llegamos a tener un peso institucional donde tú digas, mira, la economía va a seguir caminando, no importa quién gane. Claro. La macroeconomía va a seguir estable, no importa quién gane. Los planes sociales van a seguir presentándose, no importa quién gane. Y hasta que República Dominicana no logre traspasar esa barrera, las propias agencias calificadoras de riesgo nos tienen a nosotros en proceso evaluativo por eso. Porque dicen, miren, ustedes tienen que pasar los procesos electivos y eleccionarios y eso tiene que darse y no puede haber una sacudida en lo que te estoy diciendo, en la macroeconomía, en el gasto público, en el gasto social, en los ejes fundamentales de la política pública del Estado, política monetaria sobre todo, no puede haber grandes sacudiones por procesos electorales. Entonces, cuando uno ve un desbordamiento del gasto público como el que se dio en febrero, que tuvimos elecciones municipales, y ahora en mayo, estas elecciones, que también se siente un desbordamiento del gasto público para un solo lado, digamos, esos son indicadores que afectan digamos, el peso institucional de República Dominicana. ¿Qué te quiero decir con esto? Que nosotros no debemos de estar hablando tanto de política, Claro. que nosotros debemos de buscar la forma de que ni en los colegios, ni en los clubes, ni en los centros profesionales, bueno, ya sabemos el daño que la política le ha hecho, por ejemplo, a la ADP, el daño que la política le ha hecho a la UAS y al sistema educativo en general. Tenemos que buscar la manera de que los partidos no intervengan y no participen de ese tema y que la política sea algo, al tema de la política agrícola en República Dominicana, es impresionante el impacto que tiene la política sobre esto. Eso nos hace daño. Y Totalmente. también, y en tercer punto, nos hace daño cuando tú ves, por ejemplo, que es lo que está pasando ahora mismo en Argentina, que por un tema de populismo y por un tema de tú querer granjearte el favor de algunos en detrimento de la mayoría, tú aplicas políticas que no son sostenibles en el tiempo, ya sean muy de derecha o muy de izquierda. El populismo económico y el populismo electoral ponen muy en riesgo el equilibrio social. Y eso en República Dominicana tú lo ves con el tema de las tarjetas estas de solidaridad, que ahora se superan una con otra, y tú lo ves con todos los programas sociales y con la multiplicidad de ministerios, que ahora todos los ministerios son y las direcciones generales son en base a la condición social. Mañana va a haber un ministerio del motoconchista, que por cierto los motoristas están como en una crisis con el gobierno por otros temas y otras expresiones. Tú tienes también, ahorita tendremos un ministerio
para los desempleados, para los galleros, para etcétera, 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 porque las condiciones sociales de que es divorciado, del que está casado, del que está soltero, también deberían de ser protegidos. Y, por ejemplo, el caso argentino que ya desbordó, que lo avisamos, porque cuando tú, por ejemplo, el caso de Milei, tú dices, voy a reducir el gasto público, voy a eliminar toda la inversión pública en obras, que a este gobierno se lo hemos criticado bastante, porque el gasto público en infraestructura, tú no puedes tenerlo por debajo de 5 o 8%, sencillamente para mantener el acervo del activo vital que requiere una sociedad. O sea, si tú en tu empresa, tú no gastas un 5% de tus gastos en mantener tus edificios, en mantener tu infraestructura, se te van a caer encima. Entonces, como Estado, nosotros no podemos permitir que menos del 8% del gasto público vaya a infraestructura. Este gobierno lo mantuvo por debajo del 5 durante varios años. Eso indefectiblemente afecta de manera significativa. En el caso de Milei fue todavía más dramático porque llegó al poder en diciembre y canceló todos los proyectos de obra pública. Dijo, no, las obras públicas son corruptas porque en las obras públicas se malversan fondos, en la obra pública no se manejan de manera adecuada los fondos, por tanto, la vamos a parar todas. Oye, las obras públicas son indispensables. El gasto social, la protección solidaria, etcétera, etcétera. Si bien es cierto que los peronistas exageraron la nota, pero tú no puedes pasar de 1.000 a 0. Y en definitiva, ese equilibrio social ya se rompió en Argentina. Nosotros en República Dominicana tenemos que buscar la manera de garantizar bajar de 1.000 sin entorpecer con el 0.